Antes de lanzarnos de lleno al aprendizaje de la lengua inglesa, hay algo fundamental que necesitamos tener claro. ¿Cuáles son las partes del discurso o los tipos de palabras que nos podemos encontrar en el idioma? Así que en este vídeo te voy a explicar de forma sencilla todas y cada una de las clases de palabras que nos podremos encontrar en inglés, como por ejemplo los sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, pronombres, determinantes, preposiciones, conjunciones e interjecciones, así como también sus combinaciones que funcionan como expresiones idiomáticas. Es decir, veremos absolutamente todo el conjunto de piezas que conforman la lengua inglesa. Ah, y por cierto, si llegas hasta el final del vídeo, te enseñaré un truco que te ayudará a conseguir comprender la base fundamental para que entiendas por qué puedes deshacerte de las reglas gramaticales a la hora de aprender la lengua inglesa. ¡Comenzamos! Y bien, antes de comenzar con el desarrollo de cada uno de los diferentes grupos de palabras, es necesario aclarar que principalmente tenemos tres grandes grupos. Primero, el grupo denominado partes del discurso, el cual está compuesto por 9 elementos: los sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, pronombres, determinantes, preposiciones, conjunciones e interjecciones. El siguiente grupo es el de los marcadores del discurso, utilizados para organizar y guiar el flujo con coherencia de la comunicación o discurso. Y por último, el grupo de las expresiones idiomáticas, que nos ayudarán a aportar naturalidad y fluidez al idioma. Y puede que os preguntéis, ¿qué es esto de las partes del discurso? ¿Estás seguro de que son 9 y no 8? En Internet y otras videolecciones vemos que la mayoría de las informaciones hablan de 8 pero no de 9. ¿Por qué mencionar 9 elementos entonces? Pues bien, las partes del discurso es un término utilizado en la gramática tradicional griega y latina para referirse a cada una de las 9 categorías principales en las que se clasifican las palabras según su función en las oraciones. Aunque normalmente algunos profesores se olvidan de incluir los determinantes o las interjecciones. Por eso a veces veremos clasificaciones que nos muestran solamente 8 de estas partes. Comenzamos entonces con el desarrollo del primero de los grupos, las partes del discurso, que también podremos referirnos a él como clases de palabras o incluso tipos de palabras. Porque como ya hemos introducido previamente, no deja de ser una clasificación de las palabras en 9 subgrupos: los sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, pronombres, determinantes, preposiciones, conjunciones e interjecciones. Utilizaremos entonces la denominación de sustantivos para las palabras que nombran o designan a alguien o a algo, como pueden ser personas, lugares, cosas, ideas, etc. Y sirven para reconocer o distinguir de qué o de quién hablamos. Algunos ejemplos de palabras que pueden funcionar como sustantivos son Maria, house, love, etc. Y hasta aquí la explicación de los sustantivos. Ahora bien, si te gustaría profundizar en los tipos de sustantivos, así como conocer todos sus matices y particularidades para conseguir hacer uso correcto de ellos, solamente tienes que dirigirte a la descripción de este vídeo y hacer clic en el enlace del apartado Tipos de sustantivos. Por otro lado, y muy en relación con los sustantivos, tenemos a los adjetivos, que sirven para describir o calificar a personas, lugares, cosas, ideas, etc. O proporcionar información adicional sobre ellas, indicando sus características, cualidades o estados. En otras palabras, los adjetivos añaden información que nos ayuda a conocer mejor cómo es algo o alguien. Algunos ejemplos de palabras que pueden funcionar como adjetivos son big, beautiful, light, etc.
Y ahora es natural preguntarse, ¿dónde debemos posicionar los adjetivos en una oración? Pues bien, los adjetivos suelen ir antes de los sustantivos, como por ejemplo en a big house, o después de los verbos de enlace, también conocidos en inglés como linking verbs. Por ejemplo en the house is big. Sin embargo, cuando nos encontramos con más de un adjetivo delante de un sustantivo, los adjetivos suelen seguir un orden concreto, ya que los que describen opiniones o actitudes, como por ejemplo amazing, suelen ir antes de los más neutros y objetivos, como es el caso de red. Este fenómeno podemos verlo, por ejemplo, en It's a beautiful Italian car. Y llegados a este punto, puede que te preguntes, ¿y qué pasa con los demás tipos de adjetivos? ¿Cuál es el orden que deben de seguir? Pues en general la secuencia más habitual de adjetivos es posicionar primero los de opinión, como por ejemplo beautiful, funny, delicious. Después los de tamaño, como big, tiny, tall, etc. Y en secuencia los de edad, por ejemplo young, old, new. Para seguir con los de forma, tal como round, long, rectangular. Color, así como blue, red, white. Origen o nacionalidad, por ejemplo, American, Chinese, French. Para seguir con los que indican el material como wooden, plastic, glass, etc. Y por último los de propósito, así como cleaning, studying, sports, etc. Y ahora vamos con un ejemplo donde podemos observar esta secuencia de orden en la práctica. The nice small red Japanese car. Donde nice expresa opinión. Small, tamaño. Red, color. Y Japanese, origen o nacionalidad. Sin embargo, cabe añadir que esta secuencia de orden se trata solamente de una regla general, ya que en realidad el orden de los adjetivos es bastante flexible. Aún así, los de opinión general suelen ir siempre primero, pero para el resto de tipos es todo mucho más flexible. De todas formas, podemos apoyarnos en una simple regla más fácil de aprender y aplicar en la práctica, que básicamente consiste en colocar más cerca del sustantivo los adjetivos que se consideran más intrínsecos al mismo y alejar los que son más subjetivos. Ahora bien, si queremos aportar claridad sobre un adjetivo en concreto o enfatizar algún adjetivo en especial, debemos de posicionarlo siempre al inicio en primer lugar antes de los demás adjetivos. También es importante mencionar que aunque tenemos ciertas reglas generales de orden, existen combinaciones preferidas o más frecuentes, que no dejan de ser agrupaciones por afinidad de significado o fluidez sonora, así como también razones poéticas o estilísticas que alteran este orden. Y por último, es interesante conocer que algunos adjetivos también pueden ir unidos utilizando la palabra and, que veremos más adelante en el apartado dedicado a las conjunciones. Y esto ocurre principalmente en dos escenarios. El primero de ellos es cuando hay más de un adjetivo después de un verbo copulativo, como por ejemplo el verbo be.
Entonces, el penúltimo adjetivo suele unirse al último utilizando la palabra and, como por ejemplo en The weather is cold, windy and rainy. Y el segundo escenario ocurre cuando tenemos presente más de un adjetivo antes de un sustantivo, en los casos donde los adjetivos son del mismo tipo, como por ejemplo en A cold, windy and rainy day. O en A black and white elegant dress. O cuando estos adjetivos se refieren a diferentes partes de la misma cosa, como en A long and narrow hallway. Y hasta aquí la explicación de los adjetivos. Ahora bien, si te gustaría profundizar en los tipos de adjetivos, así como conocer todos sus matices y particularidades, para conseguir hacer un uso correcto de ellos, solamente tienes que dirigirte a la descripción de este vídeo y hacer clic en el enlace del apartado Tipos de adjetivos. Por otra parte, tenemos una clase de palabras que son denominadas los verbos, que no dejan de ser palabras que se utilizan con alguien o algo para expresar lo que ese alguien o algo hace, siente o experimenta, como por ejemplo acciones, estados, procesos, experiencias, etc. Además, los verbos son fundamentales en las oraciones, porque también permiten ubicar la acción, el sentimiento o la experiencia en el tiempo, ya sea pasado, presente o futuro, y mostrar quién realiza la acción, tiene el sentimiento o la experiencia mediante sus diferentes formas o conjugaciones. Algunos ejemplos de palabras que pueden funcionar como verbos son live, learn, try, etc. En cuanto a su posición en la oración, podremos ver a los verbos en diferentes ubicaciones, aunque normalmente estos van posicionados después de los sustantivos o pronombres, cuando estos actúan como agentes realizadores del verbo, excepto en las preguntas, que también podremos verlos antes, como por ejemplo en People learn new things. She studies English. Do you like coffee? Sin embargo, los verbos pueden acompañar no solo a sustantivos o pronombres, sino también a otros verbos, ideas completas en forma de cláusulas con verbo propio o incluso complementos de distinto tipo, como por ejemplo en We started working early. Maria knows he loves her. They talk about the future. Además, existen los verbos frasales, que no dejan de ser verbos acompañados por uno o más adverbios o preposiciones, que a menudo adquieren un significado diferente que el del verbo original. Por ejemplo, el verbo shut significa cerrar y el adverbio down significa abajo o en dirección descendente. Sin embargo, el verbo compuesto shut down significa detener la operación o el funcionamiento de algo. Y bueno, por último, sobre esta clase de verbos, cabe la pena mencionar que algunas universidades o escuelas establecen una distinción entre verbos frasales y verbos preposicionales, en función de si la partícula que los acompaña es un adverbio o una preposición, respectivamente. Y hasta aquí la explicación de los verbos. Ahora bien, si te gustaría profundizar en los tipos de verbos, incluidos los verbos frasales y preposicionales, así como conocer todos sus matices y particularidades para conseguir hacer un uso correcto de ellos, solamente tienes que dirigirte a la descripción de este vídeo y hacer clic en el enlace del apartado Tipos de verbos. Aunque para quien necesite comprender en detalle los aspectos en relación
sobre cómo posicionar los verbos en las oraciones en función de su tiempo verbal y su modalidad oracional, simplemente les sugiero también revisar la descripción de este vídeo y hacer clic en los enlaces del apartado Tiempos verbales. Seguimos ahora con la explicación de los adverbios. Y estos son palabras que se utilizan para añadir información o matices a una acción, evento, situación o incluso adjetivos y otros adverbios. En otras palabras, los adverbios describen cómo, cuándo, dónde, con qué frecuencia o en qué grado ocurre algo, así como otros aspectos relativos a la causa o razón, probabilidad o duda, afirmación, negación, etc. Algunos ejemplos de palabras que pueden funcionar como adverbios son slowly, very, quite, quickly, now, here, fortunately, etc. En resumen, los adverbios pueden modificar verbos, como por ejemplo en walk slowly. Adjetivos como en very happy. U otros adverbios como en quite fast. Así como también frases u oraciones completas como probably he will come tomorrow. Encargándose estos de describir aspectos relativos a la manera, como por ejemplo en she runs quickly. El tiempo como en do it now. El lugar como en come here. La cantidad como en she's very happy. La opinión o actitud del hablante como en fortunately, no one was hurt, etc. Y ahora, y respecto a su posición en la oración, la ubicación de un adverbio depende no solo de aquello que éste modifica, ya sea un verbo, otro adverbio, un adjetivo, una frase u oración, sino que también depende del tipo de adverbio, ya sea de modo, de lugar, de tiempo, frecuencia, grado, etc. Entonces, en los casos que nos encontremos a un adverbio modificando a un adjetivo u otro adverbio, normalmente se posiciona antes de ellos, como por ejemplo en the food is too hot o en she runs very fast. Sin embargo, cuando un adverbio modifica un verbo o una cláusula completa, existen tres lugares principales donde podemos colocarlo: en la posición inicial, en la posición intermedia y en la posición final, siendo la posición inicial el primer elemento de una cláusula. Por ejemplo, en suddenly the phone started ringing. El adverbio suddenly ocupa el primer lugar afectando a todo lo demás. Sin embargo, la posición intermedia es el lugar entre aquello que realiza el verbo o lo que es lo mismo el sujeto y el verbo principal. Por ejemplo, apples always taste best when they are fresh. Aunque cuando también tenemos involucrado uno o más de un verbo auxiliar o modal, la posición intermedia significa después del primer verbo auxiliar o modal. Por ejemplo, the company has sometimes changed its policy. You can definitely trust her. We might never have met. Aun así, en las preguntas, la posición intermedia se sitúa entre el sujeto y el verbo principal, como por ejemplo en do you ever think about moving abroad?
Y como tercer lugar tenemos a la posición final, como último elemento de la cláusula. Por ejemplo, Why are you driving so fast? Ahora bien, y la siguiente pregunta que nos puede venir a la cabeza es, ¿cuándo debemos escoger una posición u otra? Pues esto dependerá. Por ejemplo, podemos colocar el adverbio al principio de la cláusula si queremos enfatizar el fenómeno adverbial. Aunque si consideramos otra ubicación, podremos colocar los adverbios en posición intermedia. De hecho, la mayoría de los adverbios cortos pueden posicionarse aquí, especialmente los de frecuencia. Además, en el caso de tener una combinación entre dos verbos, ya sean auxiliares o modales, los adverbios de modo y algunos de grado se posicionan después del segundo de estos verbos. Sin embargo, si nos encontramos con construcciones como have to, used to, ought to, el adverbio también se sitúa antes de ellas, justo después de aquello que realiza el verbo, o lo que es lo mismo, después del sujeto. Y cabe añadir que a veces la posición del adverbio puede afectar al significado de la oración. Por ejemplo, si decimos She didn't carefully open the door, estamos diciendo que ella abrió la puerta pero no con cuidado. Pero si queremos decir que ella evitó abrir la puerta a propósito para tener cuidado, entonces diremos She carefully didn't open the door. ¿Ves cómo la posición del adverbio cambia totalmente el significado? Por otro lado, también es cierto que a veces podremos poner el adverbio insertado en posición intermedia, justo después del sujeto, cuando estamos tratando de expresar una negación. Por ejemplo, en It probably doesn't matter. O cuando tratamos de poner énfasis como en You really are serious? Aren't you? Por otro lado, cuando el verbo be asume el rol del verbo principal y no de auxiliar, entonces los adverbios van después del verbo be, como por ejemplo en She's usually very polite. Ahora bien, si lo que queremos es resaltar o enfatizar el adverbio, en este caso el adverbio iría antes del verbo be, como en He really is a great friend. Por último, explicaremos las condiciones que nos permitirán ubicar los adverbios en la posición final, aunque ya de entrada estamos ante una posición donde pueden ubicarse la mayoría de los adverbios. Por ejemplo, siempre que tengamos un agente o elemento sobre lo que actúa el verbo, o también reconocido como objeto, el adverbio irá normalmente después de este, como por ejemplo en I wrapped the parcel carefully. Aunque un adverbio puede ir también antes de un objeto largo. I wrapped carefully all the glasses and cups. O incluso antes de un verbo y después del sujeto, como hemos visto en los casos de posiciones intermedias. I carefully wrapped all the glasses and cups. Por otro lado, también colocaremos un adverbio al final de la oración cuando se trate de información nueva e importante, como por ejemplo, There is a police car behind us, it is going very slowly. Aunque debemos de tener cuidado porque cuando tenemos dos cláusulas conectadas, la posición del adverbio puede afectar el significado. Por ejemplo, si decimos The manager announced publicly that the meeting was cancelled. Estamos expresando que el anuncio fue público, pero si decimos The manager announced that the meeting was cancelled publicly, entonces el significado cambia porque pasamos a expresar que el acto de cancelar el meeting fue hecho en público. Ahora, y en el caso de tener que utilizar varios adverbios en posición final, normalmente se posicionarán los más cortos antes de los más largos. Por ejemplo,
We had to close early yesterday unexpectedly. Sin embargo, los adverbios de modo, tiempo, lugar normalmente se posicionan antes de los de frecuencia. Nicole gets up early occasionally. Aunque en un uso de inglés más preciso, el adverbio de frecuencia iría en posición intermedia. Nicole occasionally gets up early. Y por último, comentar que cuando veamos un adverbio que expresa probabilidad o duda, como por ejemplo perhaps, opinión como incredibly o enlace como however, este adverbio suele ser el último, como si se tratase de una especie de añadido final. Por ejemplo, she will join us for dinner, perhaps. En resumen, los adverbios pueden colocarse al inicio, en medio o al final de la cláusula según el tipo de información que estos expresen y el énfasis que se desea aportar. La posición donde los coloquemos no solo va a depender del énfasis que tratemos de darle al adverbio o a la idea completa que éste introduce, sino que dependerá también del tipo de adverbio que tratemos de utilizar. Aun así, cuando nos encontremos con dos o más adverbios después del verbo o después de aquello que es afectado por el verbo, el orden normal es colocar primero los adverbios de modo, seguidos de los adverbios de lugar, frecuencia, tiempo y propósito. Aunque ocasionalmente pueden aparecer otros tipos de adverbios, pero sin un patrón tan estable. Y hasta aquí la explicación de los adverbios. Ahora bien, si te gustaría profundizar en los tipos de adverbios, así como conocer todos sus matices y particularidades para conseguir hacer un uso correcto de ellos, solamente tienes que dirigirte a la descripción de este vídeo y hacer clic en el enlace del apartado Tipos de adverbios. Llegados a este punto, comenzamos con la explicación de los pronombres, que son las palabras que utilizamos para referirnos a alguien o algo cuando no es necesario utilizar un sustantivo. A menudo porque ese alguien o algo ya se ha mencionado anteriormente. Algunos ejemplos de pronombres son it, she, something, myself, etc. Y algo importante que debemos de saber es que en inglés los pronombres varían según la función que tengan en la oración. Por ejemplo, para referirnos a ellos o ellas, si el pronombre está en posición de sujeto, usaremos they. Como por ejemplo en they swim. Pero si la posición es de objeto, tendríamos que utilizar them. I see them swimming. O incluso their, en situaciones que necesitemos expresar posesión, como por ejemplo en this is their dog. Aunque también, y como es normal, en algunos casos podremos encontrar variaciones, según el género y el número. Por ejemplo, para hablar de él y ella como sujetos usaremos he y she respectivamente, pero para hablar de ellos o ellas también como sujetos, entonces utilizaremos siempre el pronombre they. Y una pregunta natural que nos podemos hacer es: ¿por qué utilizar los pronombres cuando ya tenemos a los sustantivos que además son más precisos? Pues básicamente porque el uso correcto de los pronombres contribuye a lograr una comunicación más natural, clara y fluida, evitando repeticiones y reforzando la cohesión del discurso. En cuanto a su posición en la oración, en general los pronombres tienden a colocarse cerca del verbo o del elemento al que se refieren. Pero ojo, cada tipo de pronombre tiene sus propias reglas. Y hasta aquí la explicación de los pronombres. Ahora bien, si te gustaría profundizar en los tipos de pronombres, así como conocer
todos sus matices y particularidades para conseguir hacer un uso correcto de ellos. Solamente tienes que dirigirte a la descripción de este vídeo y hacer clic en el enlace del apartado Tipos de pronombres. Seguimos con la explicación de los determinantes, ya que estos son palabras que utilizaremos para especificar, limitar o cuantificar a alguien o algo, simplemente posicionando el determinante antes de ese alguien o algo. Algunos ejemplos de palabras que pueden funcionar como determinantes son the, some, my, a, that, one, many, every, what, etc. Además, es importante aclarar que su función principal no es describir cualidades, ya que eso es tarea de los adjetivos, sino determinar a qué elemento se refiere el sustantivo o a cuánta cantidad. Por ejemplo, the book se refiere a un libro en concreto. Some books a algunos libros. Y con my book se hace referencia a mi libro. Aunque un determinante no siempre acompaña solo a una palabra, sino que también puede acompañar a todo un grupo de palabras que forman una idea de cosa, persona, lugar o concepto, cuyo grupo tiene como palabra principal a un sustantivo, pero también puede incluir adjetivos, complementos u otras aclaraciones. Por ejemplo, the car tiene como palabra principal al sustantivo car. The red car incluye el adjetivo red. Y en the red car in the garage se añade el complemento in the garage. Como podemos ver en estos tres ejemplos, la palabra principal siempre sigue siendo el sustantivo car. Y hasta aquí la explicación de los determinantes. Ahora bien, si te gustaría profundizar en los tipos de determinantes, así como conocer todos sus matices y particularidades para conseguir hacer un uso correcto de ellos, solamente tienes que dirigirte a la descripción de este vídeo y hacer clic en el enlace del apartado Tipos de determinantes. Por otro lado, utilizaremos el nombre de preposiciones para las palabras que se encargarán de enlazar otras palabras cercanas entre sí, para mostrar qué clase de relación guardan entre ellas. En otras palabras, las preposiciones sirven para mostrar la relación entre dos elementos de una oración, y nunca conectan oraciones u otras cláusulas entre sí, ya que esa función corresponde a las conjunciones que veremos más adelante. Además, las preposiciones se utilizan habitualmente para expresar relaciones de lugar, tiempo, dirección y otras conexiones abstractas o lógicas. Algunos ejemplos de palabras que pueden funcionar como preposiciones son to, at, about, for, in, from, under, with, outside, etc.
En cuanto a su posición en la oración, las preposiciones suelen situarse directamente antes de la palabra o del grupo de palabras a las que se refieren, también conocido como objeto de la preposición. Veámoslo ahora sobre algunos ejemplos como He is talking to me. I am looking at the sky. She put the keys on the table. I am thinking about going home, etc. Aunque en general veremos a las preposiciones antes de los sustantivos o pronombres para marcar su relación con el resto de la oración, como to, I went to the store. Sin embargo, algunas preposiciones pueden también ir antes de los adverbios, como por ejemplo en I will stay here until tomorrow. O incluso también antes de los gerundios, como en We talked about studying together. Pero no podremos verlas antes de cláusulas que comienzan con la conjunción that, aunque sí podremos verlas antes de las cláusulas que empiezan por who, whom, whose, what, which, when, where, why e incluso por how. Por ejemplo, no podremos decir I am waiting for that you come. Pero sí, I am interested in what you said. Otro detalle interesante a comprender es que las preposiciones pueden ser modificadas por adverbios. Y podremos verlo en ejemplos como far from the city o exactly under the lamp. Además, otro aspecto llamativo es que las preposiciones, incluso en algunas cláusulas, también pueden ir al final, por ejemplo, para expresar preguntas que comienzan por who, whom, whose, what, which, when, where, why e incluso por how. Como en Who did you go to study with? También veremos las preposiciones al final en cláusulas de infinitivo, con preposición final, como en What are you talking about? O en I have a song for you to listen to. Otro caso que nos permite colocar preposiciones al final es en algunas oraciones donde se utiliza la voz pasiva, como por ejemplo en The soldiers were fired at. Y para terminar, comentaremos un caso más donde nos podremos encontrar las preposiciones situadas al final de la oración. Y este es el caso de las cláusulas de relativo, como por ejemplo en This is the book I was talking about. Por último, cabe añadir que algunas palabras que se utilizan como preposiciones también podremos verlas comportándose como adverbios. Por ejemplo, en la oración I am waiting for Maria outside the house. La palabra outside está funcionando como preposición para expresar relación en cuanto al lugar. Sin embargo, en esta otra oración, I am waiting outside for Maria, la misma palabra outside pasa a considerarse un adverbio. Y del mismo modo, también podremos ver a otras palabras que pueden utilizarse como preposiciones, asumiendo roles de sustantivo, adjetivo, verbo e incluso de conjunción. Y hasta aquí la explicación de las preposiciones. Ahora bien, si te gustaría profundizar en los tipos de preposiciones, así como conocer todos sus matices y particularidades para conseguir hacer un uso correcto de ellas,
solamente tienes que dirigirte a la descripción de este vídeo y hacer clic en el enlace del apartado Tipos de preposiciones. Continuamos entonces con la definición general de las conjunciones, siendo estas las palabras que utilizamos para unir oraciones, frases u otras clases de palabras dentro de una misma estructura. Entre sus funciones se encuentran no solo generar uniones entre elementos del mismo tipo gramatical, sino que también pueden mostrar relaciones como la suma, contraste, causa, condiciones, etc. Algunos ejemplos de palabras que pueden funcionar como conjunción son and, but, or, because, if. Y también construcciones como either or, neither nor, o not only but also, que podremos ver en algunos ejemplos prácticos como She likes tea and coffee. I like apples but not oranges. Would you like tea or coffee? I stayed at home because it was raining. If it rains, we will stay home. You can have either tea or coffee. She likes neither cats nor dogs. He speaks not only English but also Spanish. En cuanto a su posición en la oración, para las conjunciones, dar una serie de reglas generales resultaría demasiado impreciso, debido a que su posición y composición varían en función de lo que éstas pretendan expresar. Y hasta aquí la explicación de las conjunciones. Ahora bien, si te gustaría profundizar en los tipos de conjunciones, así como conocer todos sus matices y particularidades, para conseguir hacer un uso correcto de ellas, solamente tienes que dirigirte a la descripción de este vídeo y hacer clic en el enlace del apartado Tipos de conjunciones. Prosigamos entonces con el análisis de las palabras conocidas bajo el nombre de interjecciones, las cuales se utilizan para expresar sentimientos o emociones, como sorpresa, alegría, disgusto, emoción y entusiasmo. Y aunque las interjecciones forman parte del lenguaje, estas no están relacionadas gramaticalmente con otras partes de la oración. Algunos ejemplos de interjección son expresiones como wow, oh, ouch, hey, oh no, que en la práctica podremos verlas en ejemplos como wow, that's an amazing view. Oh, I didn't know that. Ouch, that really hurts. Hey, how are you? Oh no, I forgot my keys at home. Y por último, cabe destacar que las interjecciones son comunes en el lenguaje cotidiano y en la escritura informal. Aún así, algunas interjecciones como well o indeed
Son aceptables en conversaciones formales, aunque es mejor evitarlas en la escritura formal o académica. En cuanto a su posición en la oración, para las interjecciones tampoco tenemos una regla general fija. Sin embargo, pueden aparecer con más frecuencia al inicio de las oraciones que en posiciones finales o intermedias. En otras palabras, su posición depende del efecto que se quiera dar y no de reglas gramaticales estrictas. Y hasta aquí la explicación de las interjecciones. Ahora bien, si te gustaría profundizar en los tipos de interjecciones, así como conocer todos sus matices y particularidades para conseguir hacer un uso correcto de ellas, solamente tienes que dirigirte a la descripción de este vídeo y hacer clic en el enlace del apartado Tipos de interjecciones. Y hasta aquí con la explicación de las partes del discurso, que como hemos visto no deja de ser una clasificación de las palabras en grupos según su clase o tipo, ya sean estos los sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, pronombres, determinantes, preposiciones, conjunciones o interjecciones. Continuamos entonces con el siguiente de los grandes grupos. Y este es el grupo de los marcadores del discurso, que si bien es cierto, es un grupo mucho más pequeño en comparación con el grupo de las partes del discurso. Y dentro de esta nueva clasificación, y bajo el nombre de los marcadores del discurso, se encuentran las palabras o expresiones que utilizamos para organizar, conectar o guiar el flujo de lo que decimos o escribimos. Y aunque no añaden información concreta a nivel de contenido, tienen la capacidad de mostrarnos la relación entre ideas, frases o turnos de habla, aportando coherencia a la comunicación o discurso, para así facilitarnos la comprensión oral y escrita. Aunque esta clase de palabras y expresiones también pueden ser percibidas como señales de tráfico del lenguaje, porque indican al oyente o al lector cómo interpretar lo que viene a continuación. Algunos ejemplos de marcadores del discurso son anyway, indeed, in fact, yet, still, like, I think, well, now, them, you know, I mean, etc. Y para poder apreciar cómo funcionan esta clase de marcadores, a continuación vamos a ver su uso sobre algunos ejemplos prácticos. Por ejemplo, well, I don't think that's a good idea. I think, you know, we should wait. I didn't say anything like. So, what do we do now? It was raining. Anyway, we played outside. On the other hand, it could be useful. Por último, en cuanto a la posición de los marcadores del discurso en la oración, y aunque no existen reglas fijas, cada marcador tiene ciertas posiciones preferidas en función de lo que éste esté tratando de comunicar. Aún así, podremos decir que en general la posición más común es la inicial, después la posición media y por último, como la menos frecuente, la posición final. Y hasta aquí la explicación de los marcadores del discurso. Ahora bien, si te gustaría profundizar en los tipos de marcadores del discurso, así como conocer todos sus matices y particularidades para conseguir hacer un uso correcto de ellos, solamente tienes que dirigirte a la descripción de este vídeo
y hacer clic en el enlace del apartado Tipos de marcadores del discurso. Y para terminar, explicaremos ahora el último de los tres grandes grupos, las expresiones idiomáticas, que para hacernos una primera idea se trata de un grupo algo más grande que el grupo de los marcadores del discurso, pero aún así sigue siendo un grupo muy pequeño si lo comparamos con el grupo conformado por las partes del discurso, ya que abarcan prácticamente todas las palabras del idioma. Y dentro de esta nueva clasificación, y bajo el nombre de las expresiones idiomáticas, se encuentran las frases o grupos de palabras que forman expresiones propias de los hablantes nativos, cuyo significado a veces no puede entenderse o deducirse si se traduce palabra por palabra. Además, su uso es muy importante y enriquecedor, ya que no solo aportan naturalidad y fluidez al idioma, sino que también reflejan la cultura y mentalidad de la comunidad de hablantes de la lengua inglesa. Algunos ejemplos de expresiones idiomáticas son Brady eyes, nice to meet you, by the way, make a decision, strong coffee, better late than never, etc. Y bien, y en cuanto a su posición en la oración, y a diferencia de otras categorías del discurso, que suelen ocupar posiciones muy definidas dentro de la oración, las expresiones idiomáticas en inglés no tienen un patrón fijo de colocación, porque básicamente su posición depende del tipo de expresión y de la función gramatical que ésta desempeña. Sin embargo, lo fundamental es comprender que la mayoría de estas expresiones no actúan como conectores, sino como partes normales de la estructura de la oración, ya que pueden funcionar como sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios o incluso como frases completas. Y hasta aquí la explicación de las expresiones idiomáticas. Y ahora bien, si te gustaría profundizar en los tipos de expresiones idiomáticas, así como conocer todos sus matices y particularidades para conseguir hacer un uso correcto de ellas, solamente tienes que dirigirte a la descripción de este vídeo y hacer clic en el enlace del apartado Tipos de expresiones idiomáticas. Ajá, y ahora la promesa final. ¿Sabías que antes de que existieran toda esta serie de clasificaciones y reglas gramaticales, ya se hablaba la lengua inglesa con total normalidad? ¿Y entonces para qué necesitamos nosotros saber toda esta serie de reglas y clasificaciones para aprender la lengua inglesa? ¿Acaso hemos perdido la capacidad de aprender desde entonces? ¿O qué está pasando? Pues en realidad ni hemos perdido la capacidad de aprendizaje, ni necesitamos aprender de forma aislada las clasificaciones y reglas gramaticales. Primero, porque el mito de que vamos perdiendo capacidad de aprendizaje a medida que nos hacemos mayores, en realidad es solo un mito, ya que en general la capacidad de aprendizaje de las lenguas suele mejorar o mantenerse hasta aproximadamente los 70 años. Y segundo, y es que el idioma se aprende a través de la comprensión profunda de los significados y usos de las palabras y expresiones utilizadas para comunicar algo en concreto, y no a través de una serie de reglas y estructuras gramaticales, que no dejan de ser inventos académicos modernos que solamente nos ayudan a tener una visión general, ya que, como venía diciendo, nunca nadie los ha necesitado antes para hablar un lenguaje con naturalidad. Y ahora puede que te preguntes, ¿cómo puedo hacer para aprender de forma profunda los significados y usos de las palabras y expresiones de la lengua inglesa? Pues podrás hacer un estudio individual de ellos en los cursos de clases de inglés americano, que puedes encontrar en el enlace de la descripción de este vídeo. En estos cursos no solo encontrarás un completo y amplio abanico de los significados y usos, incluidos algunos que normalmente no se enseñan en las clases de inglés convencionales.
pero que sí se utilizan en regiones donde el inglés es lengua nativa, sino que también descubrirás lo más importante: aprender a pronunciar cada una de estas palabras y expresiones en inglés americano con absoluta perfección. Y además de todo lo anterior, si te quedas hasta el final del vídeo, podrás conocer lo que te ayudará a lograr saber cuándo utilizar cada palabra en inglés de forma intuitiva y automática. De modo que nunca tendrás que quedarte pensando justo antes de hablar inglés. Y por cierto, si te gustaría obtener un extra del 50% de la venta de mis cursos al mes, he de decirte que tienes esa posibilidad a través de la creación de tu propio link de invitación. Para obtenerlo, solamente tendrás que registrarte en el enlace que te dejo también en la descripción de este vídeo. Con él, y solo si de verdad crees que mis clases son de relevante importancia, tendrás la posibilidad de invitar a tus amigos u otras personas en las redes sociales, compartiendo tus recomendaciones que incluso podrás acompañar de alguno de mis shorts o vídeos de YouTube. Este proceso de invitación, y como ya he introducido, te permitirá obtener el 50% del importe total real después de impuestos de cada uno de los cursos que la gente adquiera a través de tu link de invitación personal. En resumen, obtendrás las mismas ganancias que el creador sin tener que invertir tiempo ni esfuerzo en el desarrollo de los cursos. Y hasta aquí la clase de introducción sobre las partes del discurso, los marcadores del discurso y las expresiones idiomáticas. A partir de ahora ya podrás comprender las clasificaciones que se realizan en los vídeos de significados y usos de este canal. Ahora bien, si necesitas profundizar en cada una de las clasificaciones que se realizan a lo largo de este vídeo, como por ejemplo en los tipos de sustantivos, adjetivos, verbos, etc., así como conocer todos sus matices y particularidades, solamente tienes que dirigirte a la descripción de este vídeo y hacer clic en los enlaces donde se mencionen las clasificaciones de tipos que más te interesen. Y para finalizar, y solo si te ha gustado este vídeo, me gustaría hacerte conocer que puedes ayudarme y colaborar a que esta comunidad crezca y llegue a más personas, dándole a me gusta, suscribiéndote al canal y activando la campanita. De este modo te aseguro que no te perderás ninguna novedad para poder seguir avanzando con tu inglés día a día. Además, si quieres apoyar un poquito más, también puedes compartir este vídeo con tus amigos o en tus redes sociales. Seguro que a alguien más le resultará útil. Asimismo, recuerda que también puedes dejar tu comentario. Me encantará saber qué piensas sobre este vídeo. Tu participación nos ayudará a crecer juntos y hacer que esta comunidad se vuelva cada vez más valiosa para todos. Muchas gracias y hasta... ¡Hey! Pero espera, un segundo más. Y por quedarte hasta aquí te daré una información adicional gratuita que se encuentra en mis cursos de pago. Y es que, a base de ver los ejemplos prácticos en los cursos de clases de inglés americano, llegarás a saber de forma intuitiva y automática cuándo utilizar cada palabra y en qué orden. De hecho, te llegará a sonar todo tan familiar que nunca más tendrás que quedarte pensando justo antes de hablar inglés. Ahora sí, hasta pronto.